Les invito a que vayan al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 14. Lucas, capítulo 14. Vamos a estar leyendo de los versículos 15 al 24. Lucas 14, 15 al 24. ¿Ya lo tienen? Bueno, le damos la palabra al Señor. Dice el versículo 15: Cuando uno de los que estaba sentado con él a la mesa oyó esto, le dijo: Bienaventurado todo el que come pan en el reino de Dios. Pero Jesús le dijo: Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. A la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: Vengan, porque ya todo está preparado. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo: He comprado un terreno y necesito ir a verlo, te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas, te ruego que me excuses. También otro dijo: Me he casado y pues por eso no puedo ir. Versículo 21, cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Entonces, enojado el dueño de la casa, dijo a su siervo: Sal enseguida por las calles y callejones de la ciudad, y trae acá a los pobres, a los mancos, los ciegos, los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho todo lo que tú ordenaste, y todavía hay lugar. Entonces el Señor dijo al siervo: Sal a los caminos y por los cercados, y oblígalos a entrar, para que se llene mi casa. Versículo 24, porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron invitados probará mi cena. Oh Padre, estamos ante tu palabra, Señor. Simplemente visítanos con tu espíritu, visítanos con tu gracia, Señor. Tu palabra dice que tú eres un Dios de gracia, un Dios de misericordia. Señor, que sea evidente que esto que está aquí, que mis hermanos ven, es un vaso de barro, Señor. Solamente, y que sea evidente también que has depositado un tesoro, Señor, en este vaso de barro. El tesoro es tu palabra. Así que pueda ser yo callado, Señor, y sea tu palabra la que habla al corazón de mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, ese es nuestro pasaje, Lucas 14, 15 al 24. La parábola de la gran cena. Para introducirles un poco en este pasaje, bueno, quería ir comentando que esta parábola está situada en un escenario conocido en los evangelios, que es Jesús sanando en un día de reposo, ¿verdad? Tenemos algunas referencias a eso. Por ejemplo, si ustedes se ubican en el capítulo 14, ahí donde estamos, en el versículo 1, miremos lo que dice para darles un poco de contexto sobre esta parábola. Aquí podemos encontrar lo que empieza diciendo: Jesús sana otra vez en día de reposo. Dice: Y aconteció que un día de reposo Jesús entró para comer en casa de uno de los principales fariseos, y ellos lo estaban observando cuidadosamente. Esto es como que tan recurrente, ¿verdad?, en los evangelios. Jesús enfrentándose a estas personas, los fariseos, ¿cierto? Como un pastor decía, el pastor Luis Román, ellos son el escuadrón de hielo que matan por credos. Suelen colar mosquitos, pero se tragan el camello. Estos fariseos eran personas que todo el tiempo estaban pendientes de qué hacía nuestro Señor Jesús para hacerle caer. Y aquí tenemos a un fariseo perteneciente a esta élite religiosa. Entonces Jesús es invitado a una cena especial por parte de este fariseo, y ese es el contexto en el que se da nuestra parábola del día de hoy, hermanos.
Jesús, siendo invitado a una cena especial, se ve obligado a narrar la parábola de una cena muy especial. De hecho, es llamada la Gran Cena. Y para los que toman apuntes, ese es el título del sermón de hoy, la Gran Cena. La Gran Cena. Entonces, ya habíamos visto algunos escenarios, ¿verdad?, donde el Señor Jesús es invitado a comidas especiales. Por ejemplo, usted lee Lucas capítulo 7, versículo 36. Dice que uno de los fariseos también le pedía que comiera con él. Y entrando en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Miren cómo el Señor recurrentemente acudía a estos llamados de los fariseos. Hay otro ejemplo también en Lucas capítulo 5, versículo 29. Dice, por ejemplo, que después de esto Jesús salió y se fijó en un recaudador de impuestos. Ya este es otro tipo de persona, ¿verdad?, llamado Leví. Sentado en la oficina de los tributos le dijo, sígueme. Y él, dejándolo todo, se levantó y le seguía. Y Leví ofreció un gran banquete en su casa y había un grupo grande de recaudadores de impuestos. Entonces Jesús parece estar involucrado regularmente en escenarios donde se ofician este tipo de agasajos y celebraciones, ¿verdad? Podemos recordar también al principio de su ministerio, en Juan capítulo 2, lo que se conoce como las bodas de Caná, ¿verdad? Una vez más, nuestro Señor Jesús es invitado a este tipo de escenario. Y hermanos, les cuento todo esto más que por el contexto, es porque en su humanidad perfecta, nuestro Señor Jesús estuvo tan familiarizado con la comida como muchos de nosotros, ¿verdad? Él era un ser humano, perfecto también, ¿verdad? Fíjense que precisamente hasta en una ocasión, él mismo menciona que los fariseos le llaman glotón y bebedor, por estar recurrentemente en este tipo de encuentros. Por ejemplo, puedes mirar en Lucas 7:34, lo anotas ahí, si tienes tus apuntes. Entonces, él decía, porque ha venido Juan el Bautista, que no come pan ni bebe vino. Y entonces ustedes dicen, este hombre tiene demonio, no vamos a escuchar su mensaje, no vamos a creer su llamado, ¿verdad? Sin embargo, ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y ustedes dicen, mirad, hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Qué tremendo, ¿verdad? Cuando simplemente, hermanos, Jesús estaba haciendo parte de las costumbres de Medio Oriente, ¿verdad? Él tenía una vida ordinaria como cualquiera de nosotros. Y esto era lo que él estaba haciendo. Sin embargo, ellos decían, este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Pero Jesús no solamente interactuaba de manera ordinaria con la comida, sino que también la usaba regularmente en sus enseñanzas para llevarnos a reflexionar sobre verdades espirituales profundas. Y de esta manera yo quiero ir introduciéndolos a nuestro pasaje de hoy. Por ejemplo, Jesús ilustra la relación que quiere que nosotros tengamos con Él por medio de la comida. Juan capítulo 6, versículo 33 al 35. Miren lo que dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá sed jamás. Luego lees en Juan 6, 50 y 51, este es el pan que desciende del cielo, para que el que coma de él no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo también le daré por la vida eterna del mundo, que es mi carne. Sigues versículos más adelante, Juan 6:54, dice que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día final. Entonces sí vemos, ¿verdad?, que no solamente Jesús se encontraba siendo invitado y aceptando estas invitaciones a agasajos, a este tipo de fiestas, sino que de manera intencional nuestro Señor Jesús utilizaba la comida para llevarnos a realidades espirituales. Pero no solamente nuestra relación con Él es ilustrada con alimentos y la acción de comer, sino también el reino de Dios. El reino de Dios. La entrada al reino de Dios y participar en el reino de Dios son ilustrados por Jesús como una gran cena, donde comer y participar de esa cena son sinónimos de estar en el reino. Por ejemplo, también tenemos Lucas capítulo 13, versículos 28 y 29, miren lo que dice.
Allí será el llanto y crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. Esto se lo dice él a los fariseos. Pero vosotros echados fuera, y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y miren esto, se sentarán a la mesa en el reino de Dios. De manera, mis hermanos, que estar en la cena y comer cena en el reino de Dios es sinónimo de salvación. Es sinónimo de salvación. Como decía Artie Kendall, un comentarista bíblico, dice que decir estas parábolas y símiles y comparaciones era la manera principal que Jesús usaba para ayudar a sus seguidores a captar verdades espirituales. Él estaba construyendo un puente entre lo natural y lo espiritual. Esa era la manera en que Jesús ayudaba a la gente a hacer la transición que cada uno de nosotros debe hacer todos los días. Esto es pasar del nivel natural al nivel espiritual. Y en esta parábola nos vamos a dar cuenta que Jesús utilizó la comida para esto. De hecho, en una ocasión también dijo en Juan 6:27, trabajad no por la comida que perece, sino por la que permanece para vida eterna, la cual el Hijo del Hombre les dará, porque a éste ha señalado el Padre. Entonces, esto es lo que quiero que entendamos al dirigirnos a esta parábola, hermanos. Ahora, ¿de dónde surgió o qué fue lo que provocó esta parábola? Y quiero que nos ubiquemos ahí al principio del capítulo 14 donde estamos, ¿verdad? Y es que primero Jesús pregunta a unos fariseos intérpretes de la ley si era legítimo sanar en el día de reposo, como les había dicho. Y miren lo que dice el versículo 2 del 14, dice, y allí frente a él estaba un hombre hidrópico, esto es, personas que padecían de acumulación de líquidos, normalmente era en su vientre. Y dice que dirigiéndose Jesús a los intérpretes de la ley y a los fariseos les dijo, ¿es lícito sanar en el día de reposo o no? A lo que ellos guardaron silencio, ¿verdad? No pudieron hacerlo, mis hermanos. Y lo que sigue diciendo ahí es que Jesús toma a este hombre y lo sana frente a todos ellos. Sana a este hombre frente a todos ellos, dejándolos enfurecidos y atónitos, porque obviamente en sus leyes, en sus reglas, ellos decían, no, el día de reposo no podemos hacer misericordia, ¿verdad? Y Jesús termina con esa fuerte pregunta retórica que los deja pensando en la insensatez y la falta de misericordia que ellos tienen. Y miren lo que les pregunta en el versículo 5. ¿A quién de ustedes si se le cae un hijo o un buey en un hoyo el día de reposo no lo saca de inmediato? Cierto, ¿verdad? Miren cómo los deja en vergüenza a estas personas. Entonces, enseguida, hermanos, les refiere a los invitados una parábola sobre la humildad, que se la resumo para no leer todo. Y es que ellos buscaban sentarse en las primeras mesas de las comidas. Sin embargo, el Señor Jesús les decía que no, que eso no estaba bien, que más bien tomaran el último lugar para que cuando el anfitrión los viera ahí, les dijera, bueno, ven, pasa hacia adelante. Pero si ellos se encargaban de tomar los primeros asientos, el anfitrión vendría y les dirá, no, aquí hay alguien más importante que tú, y ellos serían humillados. Y él termina diciendo, porque el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Y por último se dirige al anfitrión de la cena en el capítulo 14, versículo 12. Miren lo que le dice. Dijo también al que había convidado, o sea, al anfitrión, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado, ya que ellos no tienen cómo recompensarte. Y es aquí, hermanos, donde surge la intervención de uno de los comensales, que es el contexto principal de nuestra parábola. Y leemos en el versículo 15, miren lo que le dice. Entonces, ahora sí van a entender, cuando uno de los que estaban sentados a la mesa oyó esto, o sea, lo que el Señor acababa de decir, le dijo, bienaventurado todo el que come pan en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos, esto es lo que da pie a nuestra parábola del día de hoy. Así, el invitado que está junto a Jesús, entonces es quien introduce el tema de comer en el reino. Este comentario sobre el privilegio de participar en un banquete del reino de Dios es lo que lleva a Jesús a contar nuestra parábola de hoy. Como alguien menciona también, es probable que con este comentario el invitado quizá quería aliviar
la atención que había hecho nuestro Señor, ¿verdad? Entonces sana frente a ellos en el día de reposo, luego les cuenta algunas parábolas que crean tensión en ellos y los hacen enfurecer, ¿verdad? Y no estamos seguros de las intenciones de este comensal cuando dijo estas palabras. Tal vez solo fue un comentario de paso, tal vez quería lucirse. Como algunos comentaristas piensan, tal vez este hombre habló por inspiración divina. Sin embargo, mis hermanos, de cualquier manera Jesús aprovechó este comentario y lo tomó muy en serio. Y dio esta parábola a modo de respuesta, ¿verdad? Y ese es nuestro relato de hoy. Dice que Jesús relató que un hombre invitó a personas a un gran banquete, ¿verdad? Invitó a muchos. Cuando llegó la ocasión de la comida, envió a su criado para que les dijera que ya todo estaba listo. Vengan, porque ya todo está listo. Vengan porque ya todo está listo. Sin embargo, uno tras otro de los invitados dieron excusas para decir por qué ya no podían asistir al banquete. Entonces, cuando el criado le informó al dueño obviamente se enfureció. Pero miren cómo responde: sal deprisa por las plazas y los callejones del pueblo y trae aquí a los pobres, a los mansos, a los cojos y a los ciegos. El criado hizo esto. Más tarde tuvo que volver a salir porque dijo: ya he hecho como tú me has dicho, pero todavía hay lugar en la casa. Entonces el amo le dijo: sal a las calles entonces y trae a todos de manera que se llene mi casa. Y el amo juró en el versículo 24 que ninguno de los que fueron invitados al principio jamás probaría ni un bocado de su banquete. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos interpretar esta parábola? Bueno, yo les podría quizá dar un contexto inmediato, según también pues lo que normalmente se ve o lo que podemos como concluir, ¿verdad? A primera vista. Yo sé que ustedes están pensando en eso, y es que el hombre que da el banquete es Dios, ¿verdad? El hombre que da el banquete es Dios. Los primeros invitados son los líderes religiosos que estaban ahí y los intérpretes de la ley de Israel, pero ya que ellos rechazaron el mensaje del siervo, Dios extiende la invitación a un segundo grupo, que son los israelitas marginados. Las rameras, los cobradores de impuestos, que eran judíos también, pero ellos estaban marginados, ellos eran las personas despreciadas de la sociedad, ¿verdad? Y podemos ver por último que ese último grupo que él escoge son los gentiles, ¿cierto? Y al final entonces él termina dando un duro veredicto para los religiosos, para los líderes de Israel, un veredicto de exclusión del reino de Israel por su incredulidad. Pero hermanos, más allá de eso, aunque estas cosas que he dicho son ciertas en su contexto, yo quisiera que cada uno de ustedes, como el Señor Jesús, cada uno de ustedes tomara en serio las palabras de este comensal. Bienaventurado todo aquel que come pan en el reino de Dios. Dios tiene un reino, amigos y hermanos. Dios tiene un reino y en esta mañana Él te está invitando a participar de ese banquete. Entonces yo les pregunto en esta mañana, ¿comerán ustedes pan en el reino de Dios? ¿Comerás pan en el reino de Dios? ¿Quieres ser bienaventurado al saciarte de las abundancias de su banquete? Te pregunto en esta mañana. ¿O te negarás a participar y seguirás gritándole al rey tus excusas? Pregúntate en esta mañana y no dejes pasar este mensaje de largo. ¿A quién te asemejas más? ¿Eres de los primeros invitados o te encuentras en el segundo grupo? Pero más crítico aún, hermanos y amigos que me escuchas, ¿qué harás al respecto? ¿Vas a hacer algo al respecto en esta mañana? Yo he dividido este sermón en 4 partes. Número 1, la gran invitación. Número 2, el gran rechazo para los que toman sus apuntes. Número 3, la gran noticia. Y por último, la gran advertencia. La gran invitación, el gran rechazo, la gran noticia y la gran advertencia. Y vamos primero entonces con la gran invitación, versículos 16 y 17. Miren lo que dice. Cierto hombre dio una gran cena e invitó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados: vengan, porque ya todo está preparado. Ya todo está preparado. La idea de banquete y de comida, como ya les dije, era algo recurrente en el Señor Jesús. Sin embargo, esto también tiene sus orígenes en el Antiguo Testamento, hermano. Miren lo que dice Isaías 25, 6 y 9. Para los que toman sus apuntes a Isaías 25, 6 y 9. Dice: Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos un banquete de manjares suculentos,
banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos esperado, y nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. En este contexto, hermanos, se nos dice que la salvación es un gran banquete. Y tenemos un buen paralelo entonces de la misma idea con Lucas, ¿verdad? Fíjate que en Lucas 15 dice que cierto hombre dio una gran cena para muchos. Isaías 25 en el Antiguo Testamento dice entonces que Jehová hará un gran banquete de manjares suculentos a todos los pueblos. Hermanos, aquí vemos el mismo patrón en las intenciones de cada uno. El anfitrión de Lucas 14 da una gran cena e invita a muchos. Y Dios en Isaías 25 hará un gran banquete para todos los pueblos. Aquí tenemos bastante luz sobre la naturaleza de esta gran invitación, que es el primer punto. La gran invitación es para todos los pueblos. Es para todos los pueblos. Y es un gran banquete, no se oferta para un grupo selecto. Vemos aquí, amigos y hermanos, la gran generosidad y disposición de este anfitrión al invitar a muchos. Vemos esta gran disposición, cosa que también habla de la abundancia que este hombre posee para dar. Amigo y hermano que me escuchas, Dios es generoso. No sé si tú puedes creer eso en esta mañana, no sé si ya lo has experimentado, pero Dios es generoso en gran medida. Él es un Dios de abundancia y que con toda disposición, con una disposición increíble, permite que muchos puedan participar de sus manjares. Tenemos que reconocer y ver que lo que esta parábola nos dice de Dios es que Dios es rico en abundancia, rico en misericordia, rico en generosidad. El Salmo 36, 7 y 8, miren lo que dice: cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas, se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Cuán abundante y grata es la invitación del Rey que te hace en esta mañana. El Salmo 16:11 también dice que en su presencia hay plenitud de gozo y delicias a su diestra, ¿verdad? Ya eso lo conocemos. Salmo 65:4 dice: cuán bienaventurado es aquel al que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa y tu santo templo. Él no solo te está invitando a disfrutar de las delicias, Él te está diciendo también: ven porque ya todo está listo. Ven porque ya todo está listo. Y eso es lo que dice nuestro pasaje. El siervo va hacia estas personas y le dicen: vengan porque ya todo está preparado. Todo está preparado, amigo y hermano que me escuchas. Isaías 55:1 dice que todos los sedientos venid a las aguas, y los que no tenéis, venid, comprad y comed. Venid, comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. La invitación del Rey es un llamado a recibir, a disfrutar, a contemplar. Es un llamado a atesorar y a celebrar la llegada del reino. Ya todo está listo. Ya todo está listo. Aquí el banquete es pura gracia. Los invitados del banquete no traen nada consigo. Fíjate en eso importante. Ellos no traen nada consigo. No se les pide traer nada. El Rey mismo se ha encargado de preparar todo. Los manjares del banquete son exquisitos y dignos de la mesa de un rey. Ya todo está listo. Hay un paralelo, hermanos, en Mateo capítulo 22 sobre un banquete también. Y dice que el rey manda a su siervo y le dice: ya he matado mis animales, los cebados, ya está todo listo. Vengan, vengan a la mesa. Entonces todos hemos sido invitados. Toda la humanidad ya está en la segunda fase de la invitación. Y es que antes se daba una primera invitación y si tú querías la rechazabas o si tú querías la aceptabas. Pero esta segunda invitación de la que se habla, donde se dice que ya todo está listo, es la segunda fase. Y ya todos estamos ahí. El Rey mismo, hermanos, se ha encargado de preparar todo. Los manjares del reino están ahí para nosotros. Nadie, ninguno de ustedes puede decir en esta mañana: no, es que yo no tengo problema con esta parábola porque el Rey a mí no me ha llamado. El Rey a mí no me ha invitado. No, ya ha sido invitado. El Rey ha invitado a muchos. Dios llama a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan
Hechos 17:30, y también dice 2 de Pedro 3:9, que el Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden o tienen por tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. De manera que, hermanos, todos los hombres, todos ustedes, cada uno de ustedes debería atender con diligencia la invitación del Rey, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Ahora yo te pregunto, ¿te asombra ver la grandeza de este Dios? ¿Te asombra ver la grandeza de que has sido invitado en esta mañana? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Para seguir avanzando, tengamos en cuenta un aspecto cultural también, que hace parte de las costumbres de Medio Oriente, hermano, y es que el asistir a un banquete de Medio Oriente constaba de 2 invitaciones, lo que les dije al principio. Esta primera invitación se trata de una invitación seria y formal, ¿verdad? Y aceptarla suponía adquirir un compromiso muy serio. Esto es importante que lo entendamos. Aceptar esta invitación era un compromiso serio porque luego se hacía la segunda invitación solamente para asegurarse que no había ningún error y para avisar que ya todas las cosas estaban listas. Es importante esto, y es que en los banquetes tenía que haber carne en esos banquetes. Dice que se mataban los animales necesarios en función del número de invitados que habían. Miren esto tan importante. Entonces el anfitrión enviaba su invitación y tomaba nota de los que habían aceptado. Teniendo en cuenta eso, entonces se mataban, según dice, un pollo o 2 pollos para 2 o 4 invitados, según esas tradiciones. Se mataba un pato para 5 u 8 invitados, un cabrito para 10 o 15, una oveja para 15 o 35, ya sé que muchos tienen hambre, un ternero para 35 y 75 personas, ¿verdad? Entonces la decisión sobre qué animal matar se hacía en función del número de invitados que aceptaban la invitación. Y una vez se mataba el animal, queridos oyentes, ya no hay vuelta atrás. Una vez se mataba el animal, ya no hay vuelta atrás, porque la carne tenía que comerse la misma noche. Por tanto, cuando un invitado aceptaba, estaba obligado a ir al banquete. Eso es importante. Entonces, esta es la gran invitación. Ahora vamos al segundo punto, que es el gran rechazo. El gran rechazo. Versículos 18 al 20 dice que, pero todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse. Y el primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. También otro dijo, versículo 20, me he casado y por eso no puedo ir. Como les decía, rechazar la invitación a última hora, a los que habían aceptado, rechazar la invitación era un gesto de muy mala educación, era un gesto grosero, ¿verdad? Y eso en cualquier cultura, ¿cierto? Usted hace un agasajo, invita a sus amigos, hey, vamos a vernos la final del mundial allá, yo en la casa les invito a una picada o algo. Usted prepara todas las cosas, cocina si tiene que hacerlo, arregla su casa, crea el ambiente necesario, hace la invitación previa y de repente, faltando media hora, ay, manito, imagínate lo que pasó. Y usted se puede inventar X o Y excusa, pero en Oriente Próximo también se consideraba como una desagradable afrenta contra el anfitrión. Así que mis hermanos, todo iba bien. Los invitados habían aceptado las invitaciones, se habían matado los animales, habían cocinado la carne y el mensajero aún había salido a avisar que ya todo estaba listo y de repente, excusas. Hay un dicho muy popular, ¿verdad?, entre nosotros, y me incluyo, que dice que desde que se inventaron las excusas, todo mundo queda bien. Suena bonito, ¿verdad? Pero en este caso, hermanos, no es para nada el caso. Yo quisiera volver a enfatizar que todas estas personas ya habían prometido asistir. Sin embargo, ahora todos retiran sus promesas anteriores.
En vista de la enorme cantidad de trabajo comprendido en la preparación de todas las cosas para los invitados, esa cancelación de los compromisos era una ofensa y demostró que ellos no habían sido sinceros. Ellos habían dicho sí cuando en realidad no. ¿Acaso se parece eso a alguno de nosotros? Pero esto en particular me recuerda a una parábola que Jesús contó también en Mateo 21, 28. Ustedes la deben conocer. Dice Jesús a los fariseos, ¿qué os parece? Y vayan allá conmigo si pueden, porfa. Miren lo que dice. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y llegándose al primero le dijo, hijo, ve y trabaja hoy en mi viña. Y respondiendo le dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Y llegándose al otro le dijo lo mismo, hijo, ve a trabajar en mi viña. Y él respondió y le dijo, yo iré, Señor. Y no fue. Y la pregunta es, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Y los fariseos dijeron, el primero. Y Jesús les dijo, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entrarán en el reino de Dios primero que vosotros. Qué tremendo esto, ¿verdad? Los líderes religiosos son como el segundo hijo. Profesaron aprobar la predicación de Juan el Bautista cuando vino, pero nunca confesaron sus pecados ni confiaron en el Salvador. Por ello, entonces, podemos decir que los pecadores abiertos, las rameras, los recaudadores de impuestos, entraron en el reino de Dios, mientras que los autosatisfechos guías religiosos quedaron fuera. Qué tremendo, ¿verdad? Dijeron que sí, pero luego no. Y así es en la actualidad, oyentes que están aquí. Los pecadores reconocidos reciben el Evangelio con mejor disposición que los que tienen un barniz de falsa piedad. Qué tremendo eso, ¿verdad? Qué curioso que era lo que pasaba con los fariseos. Y es increíble, hermanos, pensar que absolutamente todos se excusaron. Aquí no dice que 3 se excusaron solamente. Aquí muestra ejemplo de 3 tipos de excusas diferentes. Pero es increíble que absolutamente todos se excusaron a la invitación del rey. Absolutamente todos se excusaron al mensaje del siervo. Solo que la parábola nada más nos enfatiza esos 3. Y además miren esto, hermanos, qué superficiales eran las excusas. Versículo 18, miren lo que el primero dice. Todos a una se excusaron y el primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Estas palabras eran una valiente mentira, más allá de una excusa. Y es que en Oriente Próximo nadie compra un terreno, y aquí tampoco, hasta recorrerlo y conocerlo como la palma de su mano, y eso tiene sentido para ustedes, ¿verdad? Fíjense que antes de hacer la compra del terreno, la persona tenía o debía tener la máxima información posible sobre el terreno, la máxima información sobre sus manantiales, los pozos que ese terreno tenía, sobre los muros, los árboles del terreno, los caminos y aún la pluviosidad del terreno. Y eso es algo obvio. Y más descarado aún, en el pasado, todos estos elementos aparecían en la firma del contrato. Todos los elementos aparecían en la firma del contrato. Entonces él dice, he comprado un terreno y necesito ir a verlo para ver qué tal es, te ruego que me excuse. Mentira. Una vil mentira. Entonces, ¿qué clase de burla es esta? Se le está pidiendo al anfitrión del banquete que crea que un invitado se acaba de comprar un terreno y que aún no lo ha revisado. Como dice un comentarista de esos tiempos de Oriente, ¿de qué sirve ir al campo después de haber cerrado la compra? ¿Qué excusa es esta? ¿Qué clase de excusa es esta? ¿Qué tan ingenuo tú crees que es Dios para aceptar una excusa por parte mía, por parte tuya? ¿Qué tan ingenuo te has creído que es? Miren, Jesús pudo haber articulado una excusa más creíble, ¿cierto? Para pues describir la manera absurda en que ellos estaban rechazando, pero Jesús lo hizo de esa manera porque era así exactamente, precisamente, como los hombres y los pecadores están rechazando a Dios, de esa manera tan absurda, con esas excusas tan absurdas. Si este hombre hubiera querido que el anfitrión le creyera, pudo haber inventado una excusa al menos más creíble, algo más coherente.
¿No era mejor salvar la relación entre él y el anfitrión? ¿No era mejor eso? Pero esta no era su intención. Él usa una excusa claramente falsa con la intención clara de insultar al anfitrión. Y el versículo 19, miren lo que dice. Estén ahí conmigo. Y otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Las yuntas de bueyes era un grupo de 2 bueyes que estaban unidos al yugo, ¿verdad? Ustedes saben que en ese tiempo se araba la tierra por 2 bueyes que debían trabajar ahí en conjunto. Entonces, una persona que tenía 2 yuntas de bueyes era un hombre trabajador. Una persona que tenía 3 o 4 yuntas de bueyes, acomodado. Pero quien tenía 5 yuntas de bueyes era una persona muy adinerada. Y para realizar la compra de bueyes en el Oriente Medio se podían exhibir en un mercado por el dueño. Esta era la forma en que se compraba. Y los que querían comprarlos tenían un pequeño pedazo de terreno para entonces poder probar las yuntas de bueyes trabajando. En los pueblos más pequeños simplemente el granjero anunciaba el día en que se iba a usar para arar el campo. Y así entonces los interesados de la compra entonces pudieran ir ese día y mirar entonces cómo esas yuntas trabajaban, a ver si en realidad podían comprarlas, ¿verdad? Pero todo esto, hermanos, ocurría antes que el vendedor empezara a negociar un precio, obviamente. De manera que esta excusa también es una gran mentira hacia el anfitrión. Esto es como si un hombre le dijera a su esposa: cancela la mesa que te pedí que apartaras en el restaurante para la cena de hoy, porque imagínate que acabo de hacer una transferencia para comprar 5 autos de segunda. Entonces voy saliendo corriendo al concesionario para averiguar qué modelos son, la antigüedad, y se arrancan. ¿Qué les parece eso? Ridículo, hermano. Totalmente ridículo. Ante una excusa como esta, aún la esposa más devota, obviamente se sentiría fuertemente irrespetada. Y entre otras cosas también se preocuparía por la salud mental, ¿verdad? De este hombre. ¿Cómo así que tú hiciste esta compra, pagaste la transferencia, ¿verdad? Entonces apenas vas a ir al concesionario, a ver si arranca, ve la antigüedad. Oh, hermano, qué tremendo, ¿verdad? El Señor de la casa te está convidando a su banquete en esta mañana. Yo te pregunto, ¿qué tan irrazonables son tus respuestas? Versículo 20 dice: también dijo otro: me he casado y por eso no puedo ir. Este es el más descarado de todos. Los primeros dicen: he hecho esto, por lo tanto esto, discúlpame. El otro: he hecho esto, por lo tanto esto. Eran mentiras, pero discúlpame. No, ya yo me casé. Ya, ¿verdad? Y eso es lo que pasa con muchos. Se casan y como que uno dice: oye, este amigo mío andaba conmigo desde que se casó, se perdió. ¿Cierto? Me he casado y por eso no puedo ir. Increíblemente, este tercero es peor que los 2 primeros. Pues ni siquiera se da el trabajo de pedir una sola excusa, de dar una sola excusa. Ni se disculpa. Este tercer invitado estaba hablando en pasado simple. El versículo 20 dice: me he casado, por eso no puedo ir. En la versión, nueva versión internacional, la Biblia textual dice: me acabo de casar. Me acabo de casar, por tanto no puedo ir. Y claro, pudiéramos decir: ay, la luna de miel, ¿y tú qué ahora? ¿Verdad? Ni modo, o sea, me acabo de casar y no puedo ir contigo. Tuviera todas las razones del mundo, pero su mentira es desenmascarada rápidamente. Figúrense esto, y es que primero, la boda no se habría celebrado ese día. ¿Por qué? Porque si hubiera habido una boda en el pueblo en aquellos tiempos, el anfitrión no hubiera organizado un banquete. Y el contexto de esto, mis amigos, es que en los pueblos, cuando se celebraba una boda, normalmente todo el mundo estaba invitado. Así que a nadie, absolutamente nadie, se le hubiese ocurrido hacer un banquete ese mismo día. Uy, qué fuerte, ¿verdad? Entonces, como que lo que tú estás diciendo no tiene sentido. Y para colmo, este hombre ni siquiera se disculpa. Parece ser que su propósito, igual que el de los demás, era ofender al más paciente de los anfitriones. Eso es en cualquier cultura, ¿verdad? Todas nuestras excusas para rechazar la gran invitación de Dios son inválidas, amigo que me escucha. Son irrazonables y son falsas en su esencia. No hay excusa, no tienes excusa.
El rechazo es primeramente un rechazo a la bondad del Señor, lo que veíamos al principio. Él es generoso, Él es dadivoso, Él extiende su mano sin aún necesitar de nosotros y nos invita a que vengamos a su banquete. Y esta es la manera en que le respondemos, esta es la manera en que estos invitados responden al anfitrión. Es una forma muy grosera y descarada de presentar afrenta y desprecio ante el anfitrión. Y aunque el siervo fue el que llevó la invitación, amigos, ellos rechazaron en realidad y ellos estaban mostrando desprecio, era contra el mismo Señor del banquete. Isaías 8:7 dice: y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, que eres el enviado, sino que me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Y Jesús también dijo a sus discípulos en Lucas 10:16: el que a vosotros escucha, a mí me escucha. Pero el que a vosotros rechaza, a mí me rechaza. Y el que a mí me rechaza, rechaza al que me envió. Yo estoy aquí en esta mañana parado y han estado muchos predicadores, ¿verdad? Domingo tras domingo, y no es nada personal. Si tú sigues rechazando la oferta del evangelio, si sigues poniendo tus excusas, el rey se lo está tomando a personal. Él sí se lo toma a personal. No seas como los que cayeron en los espinos en la parábola del sembrador, y dice que estos son los que oyeron, pero luego siguen su camino y son ahogados por los afanes y las riquezas y por los placeres de esta vida y no dan frutos. No seas como ellos. No seas como ellos. Entonces, absolutamente todos rechazaron la invitación del rey. Y ahora vamos a nuestro siguiente punto, la gran noticia. Versículos 21 al 23. Lean ahí conmigo. Dice: cuando el siervo regresó, informó de todo esto a su señor. Esta es la Biblia de las Américas. Entonces, enojado, dijo a su siervo, al dueño de la casa: sale enseguida por las calles y los callejones de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los mancos, a los ciegos y a los cojos. Y el siervo dijo: Señor, se ha hecho todo lo que tú has ordenado y todavía hay lugar. Entonces el Señor le dijo al siervo: sal a los caminos y por los cercados y oblígalos a entrar para que se llene mi casa. Qué tremendo, ¿verdad? Qué giro da esta historia. Yo no me esperaba esto. Yo me esperaba venganza. Es obvio que el anfitrión se enfade por todo lo que hemos visto. Le han ofendido públicamente. Pero es increíble cómo la respuesta del anfitrión es gracia en lugar de venganza. Lo primero que podemos ver es la disposición por ser condescendiente. Es la disposición por extender misericordia a pesar del continuo rechazo que ha venido experimentando. Queridos oyentes, Dios no es como nosotros. Tú y yo jamás hubiéramos actuado de esa forma, con tal gracia, con tal generosidad, y menos acabando de ser ellos violentos, irrespetuosos y despreciando al rey e ignorando al rey. Jamás hubieras tú actuado así, jamás. Entonces aquí está la buena noticia, que Dios está muy dispuesto a mostrar gracia a los pecadores. Dios está muy dispuesto a demostrar favor a los pecadores. Mira cómo la historia toma este giro tan inesperado y vemos al anfitrión mandando a traer a los marginados de aquella época. ¡Wow! Increíble, los marginados de aquella época. Aquí tenemos a este grupo, miren lo que dice: trae aquí a los mancos, los ciegos y los cojos. Bueno, en el principio dice a los pobres también. Son personas que, aunque aún hacían parte de la comunidad, estaban excluidos de la comunidad por su condición física. Sus condiciones físicas no permitían que ellos pudieran participar de las actividades religiosas. Ellos no podían entrar al templo. Ellos muchas veces eran echados fuera de la ciudad. Ellos estaban excluidos. Los ciegos no eran invitados a los banquetes. Los inválidos no se podían casar. Los mancos y los cojos ni siquiera eran tenidos en cuenta en las actividades religiosas.
Los primeros invitados debieron haber sido de la misma clase social que el anfitrión, muy probablemente. O al menos personas que aparentemente eran dignas, ¿verdad? Ahí tenemos a los religiosos. Ah, pero es que yo hago esto. Señor, te doy gracias porque yo no soy como este pecador. Y estos eran ellos, pero ellos responden de manera negativa a las buenas noticias de que el banquete ya estaba listo y deciden no ir. Pero ahora estos marginados responden en asombro al encontrarse con la sorpresa de que serán traídos al banquete del Señor de la casa. Y fíjense en esa palabra, serán traídos, ¿verdad? Estos primeros que habían sido avisados y que habían dicho que sí al compromiso del Señor, al compromiso del banquete, que ya les había dicho que era algo muy serio. Ya se habían matado a los animales, no había vuelta atrás. Estos primeros terminan desistiendo a última hora, lo que deja en claro que en realidad nunca tuvieron interés por ir. Pero estos marginados que no eran tenidos en cuenta por la sociedad son el objeto de toda la bondad, de toda la generosidad del rey, del señor de la casa, cosa que ellos nunca habrían esperado. Ahora noten esto, el ofrecimiento a los marginados es una gracia costosa. Es una gracia costosa. Fíjense que el anfitrión conocía bien a este grupo y sabía que ellos no podían valerse por sí mismos. Miren, ellos eran pobres, eran mancos, eran ciegos, eran cojos, eran los lisiados de la sociedad. Ellos no podían valerse por ellos mismos. Eran insuficientes en sí mismos y no podían hacer nada para llegar por sus propios medios al salón del banquete. Yo creo que ellos ni siquiera podían creer. Yo les había dicho que ellos eran excluidos de todas las actividades y de repente viene este siervo y les dice, vengan, vamos al banquete que el rey, el señor de la casa, les está invitando a ustedes. Yo no me lo hubiese creído. Yo no me lo hubiese creído. Y es aquí donde vemos de una manera especial, amigo y hermano que me escuchas, cómo el señor de la casa envía entonces a su siervo a una misión compleja y que requiere de mucho sacrificio. Por eso les decía que el ofrecimiento a estos marginados era una gracia, pero era una gracia costosa. La orden del amo pasó a ser de, diles que vengan, porque ya todo está preparado. Vengan, ustedes mismos vengan. A, tráelos acá, porque ya todo está preparado. ¿Sí ven la diferencia? Diles que vengan para que disfruten, porque ya todo está preparado, y tráelos acá. Tú mismo tráelos acá. Contempla esta verdad en la mañana de hoy. Dios tiene que intervenir en el corazón de los hombres para que ellos puedan ir a Él. Dios tiene que intervenir. Nadie recibe la oferta del Evangelio solamente en respuesta a la invitación general. Y eso es algo muy triste, pero es la realidad del corazón del hombre. Nadie recibe la oferta solamente con la invitación general. El Evangelio no puede ser recibido por esfuerzo propio. Tú no puedes recibir el Evangelio por tu esfuerzo propio, debido a la incapacidad de tu corazón. El Evangelio entonces es recibido y aceptado solamente por los que son traídos. ¡Qué buena noticia eso! Porque no podemos ir por nuestras propias fuerzas. Somos aquel ciego, aquel lisiado, aquel pobre que no tenía cómo vestirse y que ha sido traído. Y esta es la verdad principal de este mensaje. Entonces, ¿cuál es el medio por el que el anfitrión consigue traer a los despreciados e incapacitados? ¿Cuál es el medio? Según la historia, el siervo. Vemos una interacción continua entre el siervo y su amo. Al principio él es enviado. Ve a los invitados y diles que vengan porque ya todo está listo. Y el siervo hace exactamente la voluntad de su amo. El siervo sale de la casa de su amo, se aleja de los privilegios de la presencia de su amo para ir hasta los lugares recónditos, a hacer exactamente la voluntad del que lo ha enviado. El siervo busca con toda disposición a este grupo, los encuentra sin vacilar, sin importar el costo, y piense por un momento en el costo que pudiera ser decirle a una persona que está en todas sus capacidades, ven, porque ya todo está listo. Pero tener que traer a un ciego, no puede ver. Él no sabe dónde está el salón. El cojo
el lisiado, tiene que ser llevado también por este siervo. Entonces él va y los trae sin importar el costo, para que puedan acercarse al anfitrión y a las bondades de su generosidad. ¿Quién es este siervo tan dispuesto? ¿Quién es este siervo decidido a agradar a su Señor? La parábola no nos dice. Simplemente se limita a decir que es el siervo. Sin embargo, Isaías nos dice que al igual que nuestro anfitrión en la parábola, Dios también tiene un siervo. Vayan a Isaías 49, 5 y 6. Y luego 9 y 10. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él. Porque ahora soy a los ojos de mi Señor y mi Dios. Porque ahora soy honrado a los ojos de mi Señor y mi Dios, que es mi fortaleza. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para que levantes a la tribu de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel, sino que también te haré luz en las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Versículos 9 y 10 dice que para decir a los presos, salid, y a los que están en tinieblas, mostraos. Por los caminos parecerán, y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. No pasarán hambre ni sed, ni los herirá el calor abrasador ni el sol, porque Él tiene compasión de ellos y los guiará, a manantiales de aguas los conducirá. Amigo, Cristo es el siervo. Cristo es el siervo que viene a llevar el mensaje del Rey. Cristo es el siervo que te viene a llevar a los placeres del Rey. Cristo es el siervo. En esta mañana te está llamando. Jesús dice en Lucas 4, versículos 17 al 19 y 21. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro dijo, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos. Me ha enviado para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y comenzó a decirles el Señor Jesús, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Amigo, en esta mañana te ves ciego a ti mismo. Puedes ver tu incapacidad, puedes ver cuán lisiado estás y sin esperanza. Te ves pobre a ti mismo, sin dignidad, desnudo, como para llegar a ser parte de este banquete. Mira al siervo en esta mañana. Mira al siervo porque Él ha venido a buscarte. Él ha venido a buscarte y ese siervo es Cristo, el Señor. Contempla el gran misterio que cantábamos al principio. Contempla el gran misterio, el amanecer del Rey, que alabado en el cielo se vistió de humanidad, que a este mundo de tinieblas esa luz de dentro. Oh hermano, oh amigo que me escucha, deja tus excusas atrás. Son irrazonables, han sido irrazonables todo el tiempo. Deja tus excusas y no seas como ese primer grupo. Mira a Cristo hecho hombre para darte salvación.
Contempla el gran misterio, el perfecto Hijo de Dios que en su vida y sufrimiento en pecado no cayó. Mira a Adán, el verdadero Salvador del hombre infiel. Cristo, el firme cumplimiento de la ley. La roca es Él. Él es la roca, hermano. Amigo que me escuchas. Él es la roca. Hay una frase que quería tomar prestada de J.C. Ryle. ¿Hay entre mis oyentes algún alma mundana y reflexiva? ¿Habrá alguien aquí que piense que para alcanzar el cielo podrá decir en su lecho de muerte: Señor, ten misericordia de mí, sin antes haber conocido a Cristo? Amigo, usted mismo está sembrando la semilla de su sufrimiento, y a menos que se arrepienta, despertará en la perdición eterna. ¿Hay algún alma aquí orgullosa y soberbia entre mis oyentes? ¿Hay alguien que ha pensado que por sus propios méritos y esfuerzos puede llegar a ser apto para entrar en el cielo? ¿O lo suficientemente bueno como para pasar el examen de las acciones personales? Amigo, usted está construyendo la Torre de Babel y nunca llegará al cielo si se mantiene en su estado actual. Pero hay entre mis oyentes alguien que sienta una carga en su corazón respecto a su alma. Hay alguien que quiera salvarse y se siente un vil pecador. Le invito pues, venga a Cristo y Él le salvará. Ven a Cristo y echa la carga de tu alma sobre Él. No temas, cree solamente. ¿Tienes temor de la ira venidera? Bien haces. Cristo puede liberarte de ella. ¿Sientes sobre ti la maldición por haber quebrantado la ley? Cristo puede redimirte de la maldición de la ley. ¿Te sientes alejado de Cristo, alejado de Dios? Cristo sufrió en la cruz para lograr acercarte a Dios. ¿Te sientes impuro? La sangre de Cristo puede limpiarte de todo pecado. ¿Te sientes imperfecto? Tú puedes estar completo en Cristo. ¿Te sientes como si no fueras nadie en este momento? Cristo es el todo para tu alma. Nunca ningún otro santo alcanzó el cielo con cualquier argumento, sino diciendo, como Apocalipsis 7:14, he lavado y blanqueado mis ropas en la sangre del Cordero. Ven y lava tus ropas. Ven y lava tus ropas en la sangre del Cordero. Y unas aplicaciones finales para terminar. Bueno, meditemos en la bondad del Rey. Recordemos la bondad de ese Rey al invitarte indiscriminadamente a su banquete. Medita sobre la naturaleza del reino que es presentado como un deleite. Él no te está diciendo, es que te invito a que demos un paseíto por ahí. Él te está invitando, ven a mi banquete. Es un banquete, es comida. El comenzar de aquel versículo 15, ¿se acuerdan? Dijo, bienaventurado todo aquel que come pan en el reino de los cielos. Jesús dijo, amigo que me escuchas, yo soy el pan de vida. El que a mí viene no tendrá sed jamás. Él te está llamando al gozo, te está llamando a gozarte en el Rey. Tenemos que meditar también sobre cuál será nuestra respuesta a la invitación del Rey. Tenemos que meditar en que no se puede tener neutralidad frente a la respuesta o frente al llamado más bien del Rey. No se puede tener neutralidad respecto a la invitación a la gran cena. Y cristiano que me escuchas, ¿para qué esto para ti qué es? Un relato que, bueno, sí. Yo conozco estas verdades, conozco el Evangelio domingo tras domingo, pero, hermano, ¿cuánto te has sumergido en estas verdades? ¿Qué está provocando eso en ti? ¿Cómo miras a los demás? Aquí está un ciego. No podemos vanagloriarnos en nada, sino en Cristo, en su obra. Recordar también que nadie puede aceptar la invitación a menos que sea traído. Y eso destaca entonces el corazón de Dios, la misericordia de Dios, que aún viendo tu incapacidad, es condescendiente contigo. Y debes entender entonces que Dios
sigue buscando pecadores. Al principio lo hizo. Y Él envió a su siervo para buscar pecadores. Ellos rechazaron, pero nuevamente envía a su siervo y reemplaza la venganza por misericordia. Decide hacer misericordia aquí en la tierra, llamando a los pecadores, trayéndolos por medio de su siervo hacia Él mismo. Oh, cuánta gracia, cuánta bondad, ¿verdad?, de nuestro Señor, cuánta maravilla. Y yo quisiera terminar, ojalá pudiera, esta parábola así, pero así no termina. Versículo 24 dice: porque les digo, y esto es importante porque miren que había una conversación directa entre el amo y el rey, pero aquí se pasa de hablar en singular a plural. Esto es un giro bastante como incómodo. Termina la parábola diciendo, porque les digo, ahí aquí es Jesús despertando de esta parábola y hablándole a todos los que estaban ahí con Él, a todos los fariseos, porque les digo que ninguno de los que habían sido invitados probará de mi cena. Y así es como termina la parábola, así es como quiero terminarla, con una advertencia. Oh, cuánta gracia has conocido por medio de esta parábola. Cuántas gracias has experimentado. El Rey te ha llamado. El Señor de la casa te ha llamado a disfrutar de todos sus banquetes. Algunos han presentado excusas y lo que te preguntaba al principio, vuelvo y te lo pregunto. ¿A quién te asemejas más? ¿Eres como el primer grupo, acaso? Pregúntate en esta mañana y no pases de largo solamente. ¿Eres como el primer grupo? ¿Eres como el segundo grupo de los cojos, de los mancos, de los que no podían hacer nada por ellos? Vimos que ahora dan gloria al Rey. Ellos viven asombrados todo el tiempo porque no saben cómo, pero han despertado en el redil. Que no seas como los primeros, porque el Rey te asegura en esta mañana que ninguno de los que lo rechazaron probarán de su cena. Oh Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Llévanos a meditar en esta mañana. Yo solamente puedo llevar la palabra al oído de mis oyentes, pero eres tú quien te encargas de llevarlo a los corazones, así que haz tu obra. Visítanos en esta mañana, visita los corazones, Señor, porque te ha placido dar gracia, te ha placido enviar a tu Hijo para venir a rescatar lo que se había perdido. Oh Señor, los corazones de los incrédulos que están presentando excusas en esta mañana, aún en sus corazones ahora mismo. Tú tienes el poder. Así que todos nosotros, aún yo, todos, Señor, nos encomendamos a tu gracia y al poder de tu Espíritu, Señor, para que seas tú quien obre. Amén. Amén.